la siguiente charla en el track de datos está a cargo de Fabio Pinto, que nos estará presentando Construyendo una arquitectura de datos empresarial con Python. Voy a traer a Fabio al escenario. Hola, Fabio. Hola, Denny. Hola a todos. ¿Cómo están por allá todos por Chile? Respondan, ¿cómo están por Chile? Que Porque, hacen la mano, como te, cu- arriba la mano. sí, sí, como te cuento, bueno, ando colaborando con Canto en Chile, pero ahora mismo estoy en Montreal. Sí, Fabio, bueno, vamos a dejarles con Fabio para que presente su charla. Vamos a poner, sí, ya estamos viendo tu pantalla. listo. A ver, un segundito. Quedamos en que sí, todo bien por tu parte. Muchísimas gracias, Fabio. Y bueno, gente, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para Fabio. Le estaremos contestando después de la charla. Nos vemos en un ratito. El escenario es todo tuyo, Fabio. Listo, muchas gracias, Denny. Muchas gracias a todos. La verdad que estoy bastante agradado porque este es mi segundo año consecutivo aquí en la PyCon Chile y me agrada de veras colaborar con comunidades de programación y desde mi trabajo, desde mi función como ingeniero y como desarrollador, siempre estoy presto a apoyar y poder compartir el conocimiento que la experiencia me ha dado dentro de mi desarrollo profesional y sobre todo también escuchar y conocer nuevas tendencias y conocer mucha gente. Creo que el valor que tienen estas comunidades es ese. Entonces quería compartirles algo breve sobre arquitectura de datos empresarial y sobre todo sobre un caso de estudio de cómo Python nos puede resolver problemas prácticos que pueden ser, que podemos enfocar en soluciones un poco más grandes o en soluciones costosas y que podemos hacerlo desde cero con Python y como Python es un lenguaje perfecto para poder implementar todos estos procesos que tienen que ver con la arquitectura de datos y que sobre todo tienen que ver con construir un ambiente en el que las empresas y las organizaciones puedan construir o puedan tomar decisiones informadas. Quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Fabio Andrés Pinto, yo soy de Colombia, soy ingeniero, magíster y estoy haciendo un doctorado en estadística, optimización y matemática aplicada. Trabajo como docente investigador en una universidad en mi ciudad y además trabajo como líder académico en BDG Institute, que es una institución en la que estamos creando tecnología y estamos creando formaciones en tecnología, habilidades socioemocionales y habilidades para el trabajo aquí en Colombia. Y esta charla surge específicamente de un proyecto que desarrollé en su momento y que quiero comentarles cómo se desarrolla desde cero este tipo de soluciones y específicamente ese caso de estudio. En últimas, entendemos que las organizaciones, no importa qué tipo de organización sea, puede ser una organización pública, puede ser una organización privada, una ONG, no importa el tipo de organización, siempre requiere, por el tema del flujo de datos que tiene, siempre va a requerir optimizar sus procesos de análisis de datos para poder alcanzar el éxito empresarial, no importa el sector en el que esté. Eso tiene que ver con transformación digital porque vamos a incorporar dentro del proceso de gestión y la operación temas de ERP, CRM y demás, sino porque, además porque existen datos transaccionales como las ventas, como los inventarios, como las salidas y las entradas, que son necesarios dentro de la operación. Entonces, lo que ocurre con esto es que se requiere entonces establecer una estructura, una arquitectura de datos muchas veces que nos permita optimizar esos procesos de análisis para poder tener una toma de decisiones más ágil por parte de las organizaciones, como les digo, agnósticamente del origen. Entonces, eso es lo que hace que la arquitectura de datos sea necesaria en este caso, o sea, sea necesaria para poder implementar procesos más limpios, porque la gestión de los datos empresariales sin una estructura adecuada, como dice la diapositiva, puede llevar a no tomar buenas decisiones porque vamos a tener la data
regada porque vamos a tener demasiadas fuentes de información que tenemos que consultarlos. Eso hace que se hagan procesos y reprocesos. La falta, además de esta arquitectura de datos, conlleva a problemas de inconsistencia, de calidad, de incoherencia, dificultades en las integraciones y también problemas de que no vamos a poder confiar en la información, en los indicadores que vamos a tener. Y entonces se trata de 3 indicadores de calidad que nos van a permitir, que van a ser los beneficios últimos de tener una arquitectura de datos pulida, que va a ser orden, coherencia y fiabilidad o confiabilidad de los datos. Entonces vamos a tener infraestructuras resilientes, vamos a tener también sistemas que van a tener capacidad para poder tomar decisiones y generar reportes rápidos, etc. Entonces es ahí donde decimos que la implementación de este tipo de sistemas, que son mejor conocidos como sistemas de BI, de Business Intelligence, porque cuando incluyen datos del pasado para ser analizados en el presente y tomar decisiones presentes, y que se vuelven de alguna manera sistemas enfocados en la predicción o el machine learning, si lo que queremos es antecedernos a ya análisis predictivos o análisis prescriptivos. Sin embargo, entonces, lo que nos va a permitir esta implementación de una arquitectura de datos no es más que superar todos estos desafíos de toma de decisiones, de organización y de jerarquía en esa toma de las decisiones. Tuve aquí un accidente con mi micrófono. Entonces, una arquitectura de datos empresarial de BI va a tener 4 componentes clave que hacen parte de este flujo desde que yo recibo los datos de las fuentes de información hasta que yo los sirvo. Y voy a explicar ese tema de servir, ¿no? Primero vamos a tener la ingestión de los datos o la ingesta. La ingesta, que es la data ingestion. La ingesta es el primer paso en la arquitectura y se trata de identificar las fuentes de información y poder determinar qué tipo de técnica se va a utilizar para poder extraer los datos de cada una de estas fuentes de información. Y esta fuente de información puede ser extraída en tiempo real o puede establecerse una regla que nos permita acceder a ella en lotes, diariamente, cada 15 días, cada hora, cada 10 minutos. Todo depende de la frecuencia con la que los datos tengan que ser consultados. Luego de este proceso que va a tener dentro de esa ingesta, vamos a ver ahorita que hay preprocesamiento de esos datos. Vamos a ir al almacenamiento. Entonces, es donde vamos a definir qué tipo de arquitectura requerimos para poder almacenar estos datos, pero también qué tipo de infraestructura. Si vamos a utilizar de bases de datos estructuradas, si vamos a utilizar la nube, si vamos a utilizar NoSQL, etc. Luego vamos a ir a un procesamiento ya un poco más avanzado, que es donde vamos a permitir transformar estos datos que tenemos en el almacenamiento y poder construir a partir de él tal vez indicadores, tal vez KPIs, tal vez índices, tal vez nuevas estructuras de datos, también lo podemos hacer. Y ya luego el despliegue. El despliegue no solamente es visualización, porque yo podría construir a partir de esto otros sistemas predictivos, podría conectarlos a una API, podría generar un documento reproducible, podría construir un reporte o también puedo visualizar los datos a través de un dashboard. Entonces, es un poco cambiante. Entonces, una arquitectura de datos a nivel ya empresarial o ya montado se ve como se ve en la gráfica. Vamos a tener al principio, vamos a tener unas fuentes de datos que van a poder ser aplicaciones empresariales, van a poder ser aplicaciones de terceros, bases de datos transaccionales, weblogs o datos, archivos, imágenes, data de las redes sociales, cualquier tipo de fuente. Podríamos tener un banco en el que nos interesa saber la situación climática y podríamos tener una fuente de datos que fuera el sistema del clima. Entonces, pueden ser varias fuentes. Eso pasa por una ETL, que va a ser un proceso de extracción, transformación y carga, y ya va a ir a nuestra arquitectura como tal,
nuestro almacenamiento, que quiero que lo diferenciemos en 3 niveles. Primero, un data warehouse, que el data warehouse contiene datos estructurados, es decir, datos tabulares, datos que se pueden montar en una tabla, que normalmente son estructurados. Vamos a tener otro tipo otro tipo de organización o de arquitectura o de almacenamiento que se llama un data lake, que es un repositorio de datos que, a diferencia del data warehouse, donde ya están limpios y procesados, en esta vamos a meter la data raw, en sucia. Entonces va a ser archivos, va a ser música, va a ser documentos, y también puede ir dentro de eso archivos CSV, Excel, demás. Y a partir de esta arquitectura centralizada, que puede ser lake o warehouse, podemos crear data marts. Entonces, que corresponden a un equipo, a una función específica dentro de la empresa. Podríamos, en un banco, ejemplo, podemos tener un data mart de servicio, un data mart del tema de usuarios, un data mart del tema de ventas, tema de seguros, etc. Y a partir de ahí es donde va a ir la parte analítica, lo que nosotros queremos conocer de esos datos, que podemos hacer dashboard, podemos irlo para un sistema de machine learning, podemos llevarlo a un reporte, etc. Entonces, que es donde yo les comento. Ahora, ¿qué papel va a jugar entonces Python dentro de la arquitectura de datos? Python normalmente y tiene la ventaja de ser un lenguaje que puede estar en cualquier de estos módulos o de estos componentes de una arquitectura empresarial de datos. Podemos incluirlo para extraer, para procesar, para almacenar o para desplegar. Porque primero, Python es versátil. Entonces, Python es un lenguaje que últimamente tiene compatibilidad con casi cualquier tipo de aplicación de interfaz en Internet, que son las APIs. Existen módulos de Python para casi que cualquier cosa que quieras hacer en programación. Cuenta con una infinidad de bibliotecas y de librerías que nos van a servir para eso. Ahí vemos algunas, las especializadas, las de dominio, un poco más, vamos un poco más allá porque tenemos incluso programas completos desarrollados en Python, tipo ArcGIS, o muchas aplicaciones de software como servicio. Y también Python tiene compatibilidad con el Big Data, es decir, con Apache Spark, con el procesamiento distribuido y todo demás. Entonces, Python es un lenguaje hermoso porque además ofrece todas estas ventajas, y creo que ahí está el valor de utilizar Python. Ahora vamos a analizar cómo Python entonces va a poder actuar dentro de cada uno de estos componentes o de cada una de estas fases dentro de lo que queremos alcanzar, que es una estructura o una arquitectura de datos. Primero, en la parte de la ingestión de datos, de la ingesta, teniendo en cuenta lo que ello implica, que es, tenemos un sistema que es una fuente, y lo que vamos a hacer es hacer extracción, transformación y carga. Cada una de estas fases va a necesitar unos procesos, y Python se engrana con todos estos. Primero, con la extracción desde las fuentes de datos, Python va a permitir extraer datos que están en la nube, traer datos que están en Internet, en bases de datos estructuradas y no estructuradas, APIs, archivos locales, SFTP y demás. O sea, Python es verdaderamente versátil. Y además vamos a tener un conjunto de librerías que nos van a permitir entonces hacer todos esos procesos. Está la librería Request, está la librería Pandas, que ahora tiene su rival Polars, está Python PySFTP o SQL Alchemy, que ya nos va a permitir en la parte de carga estos datos extraídos, que nosotros los transformamos, los vamos a llevar a una base de datos estructurada. Para el caso de una base de datos estructurada, pues vamos a utilizar SQL Alchemy. Entonces, dentro de esto vamos a tener estos ejemplos. Ahora, ya en el almacenamiento de datos, lo importante es que conozcamos dentro del proceso
que vamos a desarrollar dentro de la empresa, conocer qué tipo de bases de datos le va a permitir a ellos trabajar mejor. Normalmente en las empresas se tienen bases de datos estructuradas, pero dependiendo de esto vamos a tener que definir si esas bases de datos van a ser on-premise, que es cuando yo tengo un sistema que es limitado, que tengo que escalar a través de dinero, comprando equipos y demás, o si esto puede ir en la nube. Entonces eso es lo primero que hay que definir. Y cualquiera de los tres servicios en la nube más populares, porque no son los únicos, tiene herramientas para poder soportar todo lo que nosotros queramos, tanto a nivel de base de datos estructuradas como a nivel de base de datos no estructuradas. Entonces Azure tiene Blob Storage, AWS tiene otro tema, Google Cloud Platform tiene otro tema, demás. Entonces vamos a ir mirando. Y también escoger cuál es el motor que más nos conviene, dependiendo del sistema. Podemos utilizar Postgres, podemos utilizar MySQL, podemos utilizar MariaDB, Oracle, o si no son bases de datos necesariamente estructuradas, podríamos irnos por Cassandra, podríamos irnos por Redis o podríamos irnos por MongoDB. Y entonces Python tiene la facilidad de que se integra muy bien con los servicios de almacenamiento en la nube. Entonces, todos estos servicios van a poder integrarse con Python y eso es una de las ventajas que va a tener nuestro lenguaje de programación preferido. Ya a nivel del procesamiento, entonces ya vamos primero, obtuvimos nuestros datos, ya luego lo que hacemos es que los almacenamos y luego los vamos a procesar. El procesamiento va a depender del nivel que le queramos o la información que le queramos sacar a nuestros datos. Entonces, podríamos utilizar cualquiera de las librerías de Python que tiene para procesamiento de datos como Pandas, NumPy o demás, pero también podríamos llevar ese procesamiento a un nivel mucho más allá si es muy grande utilizando Apache Spark. Pero podríamos llevarlo mucho más allá si lo que queremos es producir nueva data a partir de esa data vieja, utilizando cualquiera de las librerías de Machine Learning y de inteligencia artificial que podemos tener. Entonces, es ahí donde pasan cosas como la definición de indicadores, pasan cosas como poder generar indicadores de desempeño de los modelos, etc. Y eso lo vamos a ver ahorita en el caso de estudio. Y el despliegue de los datos va a depender, como les digo, va a depender del uso que le vayamos a dar entonces a los datos. Podemos decir que simplemente vamos a servir los datos para poder hacer un conjunto de dashboards, ya eso se trata de el análisis y la visualización de los datos, o podemos crear un API o un endpoint para que otro sistema se pueda conectar a nuestros datos, hacer consultas y poder hacer otro tipo de procesamiento que podría ser Machine Learning, podría ser otro tipo, o podríamos generar reportes automatizados, bien sea utilizando SQL o podríamos utilizar Argos o podemos utilizar Reporting Services o el mismo SQL Vanilla, que podríamos decir que vamos a hacer consultas directas a nuestra estructura de datos que está aislada y que está también construida y que de eso no hablamos porque no se trata de una charla sobre Data Warehouse, pero eso tiene también su arte, el tema de los modelos, de construcción de modelos de datos. Y ya ahí entonces llegamos al momento donde tenemos nuestro caso de estudio. Quería explicarles a grosso modo de qué se trata este caso. Este es un caso de un modelo de datos, una estructura de datos que se construyó para una compañía que tenía el desafío de poder unificar toda su información, la información que recolecta como fin misional dentro de sus procesos. Esta organización, el core de sus funciones es la recolección de la información. Entonces, esta compañía tiene diversas formas de recolectar esa información y diversos sistemas de información para recolectar cada tipo de información. Entonces, ahí es muy clave saber cuáles son
todas esas fuentes de información para poder saber qué tipo de conexión tenemos que hacer. Entonces, por lo menos en el diagrama de bloques inicial que les muestro, vamos a tener un grupo de aplicaciones, como Concur HQ o Cobo Toolbots. Entonces, estas aplicaciones entregan los datos en una forma estructurada. Puedo acceder a ellos a través de una API. Entonces, por eso los englobo. Y otro de los sistemas de información que se llama Caspio Software, que es otra aplicación para la recolección de la información, no entrega la data con API, preferiblemente la entrega en forma de archivo. Por tanto, sé que con este tengo que actuar de forma diferente. Y otras fuentes de información que se incluyeron al fin, como los archivos planos o como los archivos de Excel, para poder dar un poco más de contexto al tema de la visualización. Eso, como les mostraba, va a pasar entonces a un proceso de extracción, transformación y carga que va a estar bastante definido, no solamente por el tipo de fuente de información, sino por la estructura que se le vaya a dar. Entonces, quiero mostrar en la siguiente gráfica cómo se tomó ese análisis, ¿no? Nosotros dijimos que estas aplicaciones nos íbamos a conectar directamente por API, y eso requiere entonces un procesamiento diferente, un módulo de programación diferente para eso. Y para el caso del que me lo entregaba en archivos, tuvimos la ventaja de poder integrarlo para que pudiera hacer esa exportación de los archivos de forma manual, automática, todos los días, a cierta hora, la aplicación hacía la exportación a un servidor SFTP, un servidor de protocolo de transferencia de archivos, a nuestro servidor en nuestro VPS, ¿no? Ahí a nuestro almacenador de archivos, ahí teníamos nuestros archivos servidos. Y esa lectura ya no se hace de forma diferente, ¿no? Yo me conecto a la API con una herramienta y me conecto al SFTP para obtener los archivos a través de otra. Y ya el storage ya nos llevó entonces a establecer unos indicadores de calidad para los datos, y teníamos una data que era la data tal y como venía de nuestra base de datos, una segunda data donde ya estábamos con validaciones, con limpieza, con todo lo que requerimos para tener la data óptima, y una tercera donde ya establecemos la arquitectura de la información, el modelo de datos con los cruces, demás tipos de procesamiento. Entonces ya este es el modelo de datos, el data warehouse que construimos. Entonces vamos construyendo primero un data lake, porque estamos hablando de data no estructurada, archivos y demás, y ya lo vamos convirtiendo en un data warehouse. Y es donde viene entonces la parte que les hablo acerca del procesamiento. Esta organización requiere específicamente la construcción de unos reportes predefinidos que tienen unos indicadores, unos KPIs. Entonces pasamos por un proceso en el que tenemos que elicitar esos requisitos, levantar ese diccionario de datos o de indicadores que requiere la organización, y poder construirlos con unas tablas. Entonces ya se genera nueva data a partir de la data que está almacenada. Y eso nos permite no solamente generar eso, sino incluso poder hacerle seguimiento al mismo procesamiento a partir de la generación de tablas que nos permiten medir el performance, tablas que nos permiten entonces construir ese escalamiento, cómo va creciendo nuestro sistema día a día, etc. Y al final eso se despliega. Lo que le hicimos a la organización fue dejarle el sistema listo para que ellos se pudieran conectar todas las visualizaciones que quisieran, y además unos procedimientos listos para que ellos pudieran hacer reportes directamente de base de datos para generar ya no data en visual, sino data tabular con reporting services. Entonces, esta es una arquitectura básica que nos puede servir, y que en este caso a nosotros nos sirvió para nuestro trabajo, pero igual es algo que puede ser totalmente adaptable. En nuestro caso lo hicimos on-premise por el tema de que de eso depende también de la economía de la organización y también del número de registros.
En la medida en que se vaya convirtiendo un sistema en mucho más grande, pues va a requerir una arquitectura un poco más robusta. Entonces, se hace de esa forma. Ahora, ya luego que tenemos esto, pues ya nos encontramos nosotros en nuestro caso de estudio específicamente con algunos desafíos que tienen que ver con la cultura de la organización, que tienen que ver con la cultura de la recolección de datos, pero con otro tipo de aspectos relacionados con la gestión del dato, como la consistencia, como la confiabilidad, como la calidad, como el gobierno, incluso como la forma en la que las personas que están en campo recolectando la información hacen ese proceso. Y también tiene que ver con el usuario, con la persona que les brinda la información dentro de ese proceso. Estamos hablando de que la data, y de eso lo quiero remarcar, esta data se recolecta uno a uno con personas de la población. Entonces, no son datos transaccionales, no son datos que surgen de un ERP ni de un CRM, son datos recolectados. Entonces, es donde nos encontramos con este tipo de desafíos. Primero, el desafío de la inconsistencia de los datos. La falta de estructura que podría darse dentro de la definición de la recolección de los datos es un desafío, pero Python tiene la capacidad de identificar posibles problemas de consistencia y resolverlo. Cosas como revisar la estructura de un correo electrónico, revisar que un número de teléfono sea el correcto, revisar que los nombres estén bien escritos, etc. Entonces, cosas como esas las hace Python demasiado fácil y que son cosas que están en esa construcción. Lo segundo que resuelve Python es el tema de la integración. Muchas veces tenemos sistemas que son muy viejos, sistemas de información viejos, sistemas de información que requieren una intervención manual para poder hacer eso. Python tiene la capacidad de que tiene demasiadas bibliotecas y que como uno de los keynotes remarcaba, se puede integrar también con diferentes lenguajes, nos da la capacidad de poder superar las barreras que nos dan los mismos sistemas. Cuando un sistema de información no tiene API, tú puedes resolver el problema a través de cualquier otro tipo de técnica como el scrapping o como cualquier otro tipo. Entonces, Python en este caso es un lenguaje muy ventajoso para poder hacer este tipo de integraciones. Y lo tercero, que es lo más importante, es la confiabilidad. En este caso, usando Python en esta estructura de datos nos permite tener, y obviamente con los procesos de inconsistencia o de confiabilidad que puedan presentarse dentro de esto. Y ya para cerrar, antes de pues, pasar a las preguntas y demás, quiero concluir algunos asuntos, ¿no? Primero, y es que no solamente construir una arquitectura de datos con Python, sino que yo considero que las bases del business intelligence y las bases de este tipo de herramientas y de técnicas, creo que es allá donde las empresas, no importa el nivel, tienen que ir. Y en este caso, utilizar Python es una ventaja porque Python es libre, porque Python está al alcance de todos y es muy fácil de utilizar, que no, que pues se puede utilizar, bien se puede utilizar otro tipo de herramientas. Ya existen herramientas comerciales que pueden hacer ETL de forma visual, no code, y que pueden hacer almacenamiento y demás. Pero cuando la barrera está en lo económico, pues utilizar un lenguaje de programación desde cero es la salida. Porque, como decimos desde el principio, lo remarcamos, la versatilidad de Python permite integrar el lenguaje y los procedimientos que él hace durante todas las etapas de esta construcción. Y obviamente a través de este caso de estudio, obviamente revisamos la implementación exitosa de esta arquitectura de datos. Hubiera incluso querido tener tiempo para mostrarles el código y demás, pero creo que he podido explicarles un poco de qué se trata, ¿no? De qué se trata y que se puede adaptar a esta organización específica
o a cualquier otra. Y no siendo más y teniendo en cuenta también el tiempo, eso es todo por mi charla. Agradecerle a Denny, a todo el equipo de Python Chile por aceptar mi charla y por invitarme a participar de este evento. En mis redes sociales estoy súper activo. Tengo un canal de YouTube donde hablo de cosas, de datos y demás. Entonces los invito a que sigamos en contacto. Estoy súper atento a las preguntas y nos vemos el próximo año. Chao. Buenísimo, buenísimo. Tenerte por aquí por segunda vez, ¿cierto, Fabio? Sí, segunda vez Dice, consecutiva. no, y como acabas de decir, probablemente nos vemos el próximo año otra vez. Nuevo contenido, nuevas cosas, muchas, como estuvimos hablando en charlas anteriores, la tecnología va tan rápido y el tener temas diferentes Sí, entre años es algo fácil. La misma tecnología nos lo claro, proporciona. no, el próximo año espero ir a Chile presencialmente. Ay, hasta yo quiero estar por Chile presencial el año que viene. Capaz y Haremos un nos viaje. conocemos entonces. Nos conocemos por allá. Vamos a ver, disculpa, dame un segundito. Ok, vamos a confirmar si hay preguntas en el chat. Si me puedes confirmar, Carpool, Aldo, Backstage. No puedo ver los comentarios. A ver, a ver. Vamos, gente, aprovechen a Fabio, que todavía les queda 3 minutos, le queda a Fabio, para que les pueda sacar el juguito. A ver. Bueno, pues, si no tenemos preguntas, bueno, para las personas tímidas que no quieran escribir en el chat, sepan que en el canal de Discord, recuerden que tenemos los canales activos donde le pueden hacer las preguntas. Aquí el track de datos y el track web, que también está en curso. Si necesitan preguntas para Fabio, vayan al track de datos y a las preguntas. Fabio estará respondiendo por allí. Hace esto. No, de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias, Fabio. Un placer haberte tenido por aquí por la PyCon Chile, nuestra organización de Python Chile por segunda vez. Y si tienes algún mensaje para nuestra comunidad. No, que nunca se cansen de aprenderla y no se, obviamente no se cierren a las comunidades. La comunidad es algo muy bonito. Aquí en Python Colombia tenemos también una comunidad muy bonita y me alegra compartir con gente de otros países que tienen la misma pasión que nosotros. Así que adelante. Buenísimo. Gente, sigan el consejo de Fabio y bueno, muchísimas gracias, Fabio, por Listo. estar Chao, por chao aquí. a todos.